Muy buenas, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Seguimos con estudios bíblicos. Hoy continuamos con nuestro hermano Agustín Afonso. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas. Estuvimos viendo esos agricultores malvados en el capítulo 20. Haciendo un breve resumen de la clase de ayer, eh, para luego entrar a esa parte donde vamos a ver los impuestos del César, lo que es del César, y dar a Dios lo que es de Dios. Vamos a volver a leer un poco la historia. Dice en el versículo 9 en adelante, Jesús se dirigió nuevamente a la gente y les contó una historia. Un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a los agricultores, los arrendatarios y se mudó a vivir a un país por varios años. Llegando el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha, pero los agricultores atacaron al siervo y le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías, así que el dueño envió otro siervo para que este también lo insultaron, le dieron otra paliza y lo despacharon con manos vacías. Verso 12. Entonces envió a un tercer hombre al que lastimaron y echaron a patadas. ¿Qué haré? Preguntó el dueño. Ya sé, enviaré a mi querido hijo y sin duda a él lo respetarán. Sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo, se dijeron a unos a otros, aquí viene el heredero de la propiedad, matémosle y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo arrestaron fuera del viñedo y lo asesinaron. Entonces, vemos aquí una historia que Jesús está contando, una historia realmente importante, ya que él y su padre y el pueblo de Israel, o los líderes religiosos de Israel específicamente, se ven reflejados en esta historia, en esta parábola que Jesús está contando, donde el rey, el dueño de la viña, nuestro Dios, donde el hijo enviado del dueño de la viña es nuestro Señor Jesús y como hablaba mi hermano Agustín, dirigido a los líderes religiosos, porque ellos mataron al hijo, ellos siempre asesinaron y mataron profetas, como ya lo habíamos visto capítulos anteriores del Evangelio de Lucas. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Dice el versículo 15. Entonces lo arrestaron fuera del viñedo y lo asesinaron. ¿Qué creen ustedes que hará con ellos el dueño del viñedo? Preguntó Jesús. Les dirá, irá y matará a los agricultores y alquilará el viñedo a otros. Todo aquel, hermanitos, que no obedezca a la voz de Dios, todo aquel que no acepte a Cristo como el Mesías, todo aquel que niegue que Jesús es el Hijo de Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros, todo aquel que niegue esto, la palabra de Jesús les juzgará el día postrero. Lamentablemente ellos tendrán ese, ese pago, ese pago por desobediencia, ese pago por no aceptar al Mesías. Y ellos son esos agricultores malvados. Entonces, Jesús les dice en esa forma de pregunta, y luego le responde, qué terrible que suceda algo así, protestaron los oyentes. Entonces, Jesús los miró y les dijo, entonces, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en piedra principal o en cabeza del ángulo. Todo aquel que tropiece en esta piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes caiga encima. Entonces, es importante conocer y saber que Jesús, nuestra piedra angular, es el cimiento principal de nuestra vida, de nuestro hogar y todo aquel que lo rechaza. Como decía mi hermano Agustín ayer, igualmente citaba el apóstol Pedro en la carta de Pedro. Eh, y antes de pasar a continuación, hay algo que me llama la atención, dejar con el hermano Agustín a partir del 19. Eh, Jesús, a lo largo de su ministerio público, como estamos ya viendo que él está ya estando en la ciudad, está enseñando, y siempre los maestros y la red religiosa, los fariseos, los saduceos, herodianos, están buscando algo en contra de él. Están esperando que él diga algo para arrestarle, para matarle, por envidia, porque
se sienten amenazados porque muchas personas le siguen a él y no los siguen a ellos, lamentablemente. Ponen carga y no son hacedores. Solo leo el 19, Agustín. Los maestros de la ley religiosa, verso 19, y principales sacerdotes querían arrestar a Jesús en ese mismo momento porque se dieron cuenta de que les contaba la historia en contra de ellos, pues ellos eran esos agricultores malvados, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Dios les bendiga, hermanitos. Continuamos con al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Impuestos. Buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Bienvenidos, los que se vienen conectando. ¿Alguna pregunta o comentario sobre ese estudio que vimos ayer? El de los labradores malvados. Sabemos que aquí Lucas solamente menciona la parábola labradores malvados, pero Mateo, Marcos menciona dos parábolas más después de que Jesús le habla a ellos, que es la de los dos hijos y la fiesta de bodas. Y después de esas parábolas que viene la historia del tributo. Porque claro, esas parábolas tenían que ver con la actitud que tenían los líderes religiosos, en este caso los sacerdotes, los escribas, los fariseos y todos ellos que eran más o menos de la misma intención, por lo menos tenían la misma intención que era tratar de desprestigiar o hacer que Jesús blasfemara o dijera algo en contra del gobierno de Roma y tener como condenarlo, no solamente en contra de la ley de Dios, sino en contra del gobierno de Roma, o sea, de alguna manera él podía ser condenado, aunque el que tenía la autoridad de matar a alguien era el gobierno de Roma, eran el gobernador, en este caso Pilato, por eso fue que fue llevado a Pilato cuando fue acusado. ¿Preguntas, comentarios? Si no, pasamos al siguiente, a la siguiente historia que tenemos acá en el Lucas capítulo 20. Te Nadie. leo, hermano. Ah, ok. La hermana Alex, lea pues, hermanita. La cuestión del tributo. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron, diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo a César o no? ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Muéstrame la moneda. ¿De quién tiene la imagen en la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Amén. Ok, vamos a empezar primeramente con los comentarios y después hacemos un análisis un poquito más profundo de esta historia. Esta no es una parábola, es una historia. ¿Quién quiere comentar algo? ¿O pueda comentar algo de lo que entiende o ve o lo primero que ve en esta historia? Agustín, Uh-huh. bueno, lo que me doy cuenta es lo primero, que están buscando no aprender de Jesús, sino prenderlo preso. No quieren recibir enseñanza de él. O sea, lo que ellos más bien le hacen, le hacen como decir que él explica bien, él enseña bien, él es muy correcto, pero nosotros no queremos eso, nosotros queremos es arrestarte y prenderte. O sea, siempre, lamentablemente.
veo la mala intención de parte de los oyentes ahí hacia Jesús. Correcto. ¿Quién más? Bueno, ¿Comentarios? Bueno, yo veo, hace poco di una enseñanza sobre las trampas de Satanás. Y dentro de las trampas de Satanás usa el engaño. Y aquí lo veo utilizándolo, porque dicen que colocaron a personas que se hicieran pasar por justos, como para que no viera a Jesús la mala fe, sabiendo, ignorando que Jesús, pues, sabía lo que había en el corazón de cada uno, llámese fariseo, llámese seguidor, llámese su discípulo. El Señor estábamos desnudos delante de los ojos de él, pues, y eso yo lo ignoraba. Por eso quisieron usar el engaño que, pues, que aquí pues dice, Dios conocía las maquinaciones, aun cuando estaban disfrazados de uno de sus seguidores, el Señor sabía quiénes eran. El engaño de Satanás siempre va a ser usado para hacer tropezar a algunos de sus hijos. Así es. Ciertamente es obra de Satanás. Al final, el engaño es obra de Satanás. Él es el padre de la mentira, como dice el apóstol Juan. ¿Alguien más? ¿Tiene algún comentario? Algo que... buenas tardes. Mana Lisbeth. Hola, Agustín. ¿Cómo Hola. están? Muy bien. ¿Usted cómo le va? Bien, gracias. Me alegro. Bueno, ellos querían seguir, buscar la manera de sorprender al Señor, ¿no? Entonces, con ese fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. O sea, ellos querían buscar, o sea, modificar la opinión pública y hacer que de alguna manera el pueblo creyese o que vieran a Jesús que estaba al lado del gobierno romano, ¿no? Por ahí, ¿no? Entonces, y hablando acerca de la palabra de espías, ¿no? Sabemos que la palabra espía es algo oculto, ¿no? Como para preparar una emboscada. Y eso es lo que están haciendo aquí. Se simulan ser justos, ¿no? Pero sabemos que ese intento de influenciar o de halagar al Señor Jesús, el Señor lo reconoce, ¿no? El Señor es Dios, es sabio, y no lo iban a comprar con unas palabras de halago falsos. Entonces, por eso le hacen esta pregunta, ¿no? Porque queriendo que el pueblo se vieran a Jesús que estaba del lado de los romanos, por decirlo de alguna forma. Recordemos que los romanos oprimían al pueblo para pagar impuestos, sobre todo aquellos que ni siquiera tenían, que eran pobres, que eran viudas, no tenían, pero ellos igual dejaban, los romanos dejaban que adorasen o que pudieran tener las costumbres que quisieran, pero siempre y cuando pagaran los impuestos, ¿no? Si no y también ellos los obligaban, ¿no? Entonces, cuando le hacen esa pregunta, ¿no es lícito dar tributo al César o no? Entonces, Jesús, o sea, ellos pensaban que bueno, que iban a estar que Jesús iba a estar contra la espada y la pared, por decirlo así, ¿no? Porque si decía que debían pagar los impuestos, pues entonces el pueblo se iba a sentir mal, porque estaban siendo de verdad bastante obligados, extorsionados, perjudicados con estos impuestos. Y si le decía que no, o sea, que no pagaran los impuestos, pues entonces también estaba mal, ¿no? Porque cuando justamente él responde qué cara tiene, qué inscripción tiene la moneda, ¿no? Y dice que es esa, entonces justamente cuando ya todos en el pueblo están pagando cosas con las monedas del César,
pues de alguna u otra manera están aceptando de que esas monedas le pertenecen a él y que la única manera de que puedan obtener un beneficio o una compra o algo es a través de esa manera. Entonces, eso es lo que le hace ver nuestro Señor Jesús. O sea, cuando le responde, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, igual como nosotros en nuestro país. O sea, por ejemplo, yo soy venezolana, yo no pretendo estar aquí en los Estados Unidos y pagar con bolívares. Tengo que pagar con la moneda de este país, que son los dólares, ¿verdad? Entonces, y eso implica que yo debo pagar impuestos porque yo uso las vías, el agua, qué sé yo, todos los impuestos que implica una ciudad, ¿no? Entonces, aquí también era así, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaba también, que ellos eran forzados a pagar los impuestos, ¿no? Pero Jesús nos hace ver que igual como nosotros, pues que debemos pagar nuestros impuestos, pero también debemos ofrendar, ¿no? No sé, esa es mi opinión. ¿Qué dice usted, mi hermanito Agustín? Bueno, muchas gracias, hermanita. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene algún comentario? Fíjense que Hermano Pedro. Pedro no levantó la mano. Ya estás leyendo ya. Oh. Bueno, estoy aquí ordenando un poquito las ideas, pero sí quiero decir algo, Ok. pero voy a esperar que el hermano querido... Después me corrige, hermano Pedro. Yo te tú me corriges, ¿no? Tranquilo. Ok, fíjense que ¿quiénes eran los que procuraban matar a Jesús? Dice los principales sacerdotes y los escribas. Y también los fariseos. También los fariseos eran las sectas y todas las sectas, los saduceos. Y todos ellos, la intención de ellos siempre fue condenar a Jesús. O sea, que Jesús fuera condenado porque tenían que salir de él, de alguna manera. Dice el versículo 20, y acechándole. Fíjese, ¿qué le recuerda la palabra acechar? Primera de Pedro, capítulo. Como león rugiente. El apóstol Que Pedro Satanás anda acechando como león rugiente. anda, es porque dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, andando alrededor buscando a quien devorar. O sea, el león cuando va a cazar una presa, el primero acecha, o sea, está pendiente para ver cuál es el momento de atraparla. Ellos no es que ven la presa y salen corriendo detrás de ella, sino que ven el momento oportuno de poder atraparla, ¿verdad? Y esto es lo que dice Lucas cuando escribe el Evangelio. Dice, acechándole enviados. O sea, estaban acechando, o sea, ellos estaban buscando el momento apropiado para tratar de comérselo. O sea, como hacía el león con las presas, tratar de cazarlo. Y en este caso querían cazarlo con alguna palabra que él dijera que fuera en contra o del pueblo, o de la ley, o del gobierno de Roma. Esa era la idea que ellos tenían. Era una idea bastante buena, si se puede ver en esta historia. O sea, una idea bastante bien fundamentada, porque cualquier respuesta que Jesús diera iba a quedar mal con alguien. Igual que la pregunta que le hizo Jesús a ellos en cuanto al bautismo de Juan. Como Jesús le preguntó eso a ellos también, y la vamos a aplicar la misma a Jesús. Porque cualquier respuesta que él diera iba a quedar mal con alguien. Si él decía, sí, hay que pagar al César su impuesto, el gobierno se iba a molestar, el pueblo se iba a molestar porque los impuestos que cobraba el César, que cobraba el gobierno de Roma, siempre eran abusivos, o sea, siempre eran muchos. Eran impuestos muy grandes, por eso el pueblo se sentía robado. Aparte de que los mismos cobradores de impuestos también a veces tomaban más de lo que exigía Roma. Pero ellos se sentían robados por el ¿Me escucha, hermano? Creo que se cayó la señal de Agustín. Ah, ok, yo pensaba que había sido yo. Este es tu momento, hermano Pedro. Vamos a esperar unos minutitos con el hermano Agustín, que tiene mala conexión. Hermana Lisbeth, ¿quiere comentar algo? Bueno, que quería comentar que esos espías, según
Marcos, capítulo 12, en el versículo 13, que es la otra parte, ¿no? Que explican el otro evangelio que explica esta parábola. Dice que esos espías eran los herodianos, ¿no? Entonces, o sea, herodianos viene de Herodes. Herodes. Entonces, perdón, ya llegó ahora, sí. No sé qué le pasó a esto, que se le fue la imagen. Sí, se le fue la cobertura, pero ya te escuchamos, Agustín. Siga adelante. Okay. Bueno, yo iba con lo que está diciendo ahorita Lisbeth, porque aquí Lucas no menciona a los herodianos, pero Mateo y Marcos sí los mencionan. Ellos enviaron no solamente a los fariseos a preguntarle esto a Jesús, sino mandaron a los herodianos. No sé si hablaste de quién eran los herodianos, Lisbeth. Sí, de ellos de hecho no se la llevaban con los fariseos porque ellos eran los que cobraban los impuestos. Entonces, pero imagínate el complot y el deseo de perjudicar a Jesús, que ellos se hacen amigos y los fariseos los contratan para eso, pues. O sea, exactamente, o sea, ellos, uh-huh. O sea, ¿qué testigos más fieles eran los herodianos? O sea, los testigos, los principales testigos que iban a tener los fariseos para que fueran con la información al gobierno de Roma diciendo, este hombre está hablando en contra de pagar impuestos a Roma. Porque los herodianos, ellos estaban a favor del Imperio Romano, ellos defendían el Imperio Romano. Y los herodianos eran una secta que se había levantado, que eran los defensores también del rey de Israel, que era Herodes. Pero Herodes tenía como un trato, como un trato especial con el Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano permitía que existiera el rey, pero él tenía que sujetarse a lo que el imperio demandaba. Y los herodianos eran defensores de eso. Por tanto, todo lo que Roma impartía o obligaba, los herodianos vigilaban que se cumpliera. Eran importantes que se cumplieran. O sea, ellos eran los vigilantes. Entonces, claro, ¿a quién escogen los fariseos y los sumos sacerdotes y todos ellos como testigos? A los herodianos. Eran los que iban a acusar a Jesús. Los herodianos iban ahí con la acusación ante Roma y poder condenar a Jesús. Y eso es lo que ellos procuraban hacer. O sea, no fueron tontos. O sea, por eso es que el plan fue bien ejecutado de parte de estos fariseos, estos sacerdotes, estos ancianos, ¿verdad? Que procuraban matar a Jesús. Entonces estaban acechándole, y la acechanza viene de parte de quién. Fíjese que ellos simularon ser justos, como dice Lucas. Dice, acercándose enviaron espías que se simulasen justos. Que se simulasen justos. O sea, ellos no eran justos. El mismo Lucas lo está diciendo, ellos no eran justos. Ellos tenían que simular justicia. O sea, hacerse pasar por buenos para que la pregunta que ellos le iban a hacer a Jesús fuera una pregunta como inocente, como que cualquier persona del pueblo la podía haber hecho. Pero la idea de ellos no era saber una respuesta o tratar de justificar una respuesta de Jesús, sino que la idea de ellos era condenar a Jesús. Ese es el interés que tenían ellos. No era simplemente una información que ellos necesitaban. Era que Jesús se equivocara en la respuesta. Cualquiera de las respuestas que diera Jesús iba a ser una respuesta que lo iba a condenar a él. Cualquiera de las dos. Entonces, simulan ser justos a fin de sorprenderle en alguna palabra. O sea, cualquiera de las dos palabras iba a ser una condena para Jesús. Cualquiera de las dos. Sino que dice, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y ellos tenían que entregarle, ciertamente, era el poder del gobernador. El gobernador de ese tiempo, ¿se acuerdan quién era, no? Pilatos, que era el que gobernaba Judea en ese momento. Y era el que tenía autoridad para poder condenar a alguien a muerte. Yo pienso que ellos pensaban, o lo que yo considero que ellos pensaban que iba a ser la respuesta de Jesús, es no pagues impuestos al César. Porque era lo que el pueblo se quejaba, era una queja frecuente del pueblo, porque estaban siendo, o sea, era una carga muy pesada para ellos, el hecho de pagar impuestos a Roma, era algo muy pesado, o sea, una carga muy pesada. Y ellos pensaban, como él era un hombre que actuaba con justicia y amaba al pueblo, lo más probable es que iba a decir no paguen impuestos. Y más porque ellos pensaban que el Mesías no era alguien que iba a ir a una cruz, porque la intención de ellos era esa, era matarlo, sino que ellos pensaban que iba a ser un gobernador o un rey que se iba a levantar en contra del Imperio Romano. Y si tú te levantas en contra del Imperio Romano, ¿qué es lo primero que vas a hacer? No le hagan caso a Roma, eso es nuestro enemigo.
No hagan lo que Roma está mandando a hacer. Vamos a hacer un ejército, vamos a defendernos de Roma, o vamos a atacar a los romanos y vamos a independizarnos como pueblo de Israel. Vamos a buscar la libertad del pueblo de Israel. Eso es lo que buscaba, o que ellos pensaban que iba a ser el Mesías. Y entonces lo que yo considero que la respuesta que ellos esperaban de él era esa. No paguen impuestos, vamos a rebelarnos contra Roma. Esa es la respuesta. Claro, si él correspondía a eso, estaban los herodianos y lo primero que iba a pasar con Jesús es que lo iban a detener, lo iban a robar, lo iban a meter preso y lo iban a condenar por sedición o por traición al imperio romano. Entonces la idea de ellos era entregarlos al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. O sea, tú eres justo, tú enseñas con verdad, tú no haces acepción de personas, que es lo correcto que tenemos que hacer. Dices, ¿nos es lícito dar tributo al César o no? Nos es justo, o sea, se debe dar tributo al César o no, es lícito o no. Jesús ciertamente no hacía acepción de personas. Él enseñaba con rectitud el camino de Dios. Y para ellos, para los sacerdotes, para los ancianos, para los fariseos, el Mesías tenía que ser alguien que los iba a libertar, no que les iba a decir, sigan en esclavitud. Era alguien que los iba a libertar y por tanto, para impartir justicia según el concepto que ellos tenían, la justicia tenía que ser que el pueblo de Israel o el pueblo de Judá o los israelitas, los judíos, tenían que ser libres. Y la libertad tenía que ver con Roma, porque la esclavitud o el sometimiento que ellos estaban viviendo en ese momento era hacia el imperio romano. Por tanto, la justicia tenía que ver con eso, la acepción de personas tenía que ver con eso, no hacer acepción de personas. Él tenía que hacerlo justo, él tenía que hacer una declaración justa. Y para ellos tenía que ser dejar de dar tributo al César, es lo que yo considero. Y la pregunta fue, ¿es lícito, nos es lícito dar tributo al César o no? Y en Mateo y en Marcos dice, ¿lo debemos hacer o no lo debemos hacer? O sea, le hacen la pregunta con un énfasis mayor. Fíjese el versículo 20, más él comprendiendo la astucia de ellos. O sea, fue una pregunta astuta. Y él sabía que la pregunta no era inocente, era una pregunta astuta, había astucia en su pregunta. Fue una pregunta inteligente. Es una pregunta que lo ponía a él contra la pared, así como él lo puso contra la pared a ellos cuando les preguntó lo de Juan el Bautista. O sea, es una pregunta muy astuta. Pero Jesús, conociendo la astucia de ellos y como Jesús es Dios y Jesús tiene todas las respuestas y sabe lo que se debe decir en el momento adecuado, él simplemente le da la respuesta adecuada. Dice, más él comprendiendo la astucia de ellos, le dijo, primeramente lo que le dice, fíjese primeramente lo que le dice, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tentáis? Y eso lo dice en Mateo, lo dice en Marcos y lo dice aquí en Lucas. En las tres dice la misma expresión, ¿por qué me tentáis? Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué entienden por tentar a Jesús? ¿Qué significa esa tentación? ¿O qué es tentar a Dios? Ajá. Bueno, yo pensé que Alejandro iba a hablar. No, yo creo que él no se de tentar así de que él fuese a caer o yo pienso que él ya lo veía más como van a seguir haciéndome, o sea, expresarle más sabiduría, o sea, hacerles entender más la palabra de Dios, porque ellos la leían y no la estaban entendiendo, o no querían entenderla, o sea, querían ajustarse a la conveniencia de ella. Por decirlo así, yo no lo veo así como de repente en nuestro caso, que si somos tentados con algo que de repente a nosotros nos parece atractivo o algo. No, para Jesús fue el Cordero sin mancha. En él no se halló pecado. Y entonces es como, no sé cómo lo dirá otras versiones. No sé, Alejandro, si lo tiene igual o si tiene la nueva versión. Se los leo. Ajá.
Dice el 22, ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuesto a César o no? Jesús se dio cuenta de la trampa y dijo, muéstrame la moneda. A no saber esa parte. ¿Vio? ¿Vio? No es que no es de tentarlo así de que fuese, sino él está haciendo, él le dice, es como, quieren que yo les siga hablando, qué es lo que dice la escritura, quieren más de lo mejor de mí. Es como una expresión así, pero yo lo busqué Sí, el 23 en dice, el interlineado. sí, en el 23 Pero fíjense dice, que perdón. No, dime, Alejandro. Vale, el 23. Sí, el 23 dice, Jesús se dio cuenta de la trampa y dijo, versículo 24, muéstrame la moneda romana, a quién le pertenece la imagen, el título, grabación de esa moneda. Al César contestaron. Y en Mateo y en Marcos dice lo mismo. No aparece la parte de tentar. Dime el texto, por favor, te lo busco. Mateo. Mateo 22, 15 al 22. Marcos 12, 12 al 17. Hermano querido, mientras Alejandro busca allí, yo Ajá. creo que tentar allí tiene que ver con hacerlo caer, quieren como hacerlo caer, que él se equivoque, o encontrar en él un motivo para poder acusarlo. Creo que tentar está más en ese sentido, de hacerlo Agustín, caer, de probarlo. tengo aquí Puede ser. el 17 de Mateo, 17, Mateo 22, 17. Ahora bien, dinos qué piensas de lo siguiente. ¿Es correcto que paguemos impuesto a César o no? Verso 18. Pero Jesús conocía de sus malas intenciones y le dijo, hipócritas, ¿por qué intentan atraparme? Verso 19, veamos, muéstrame la moneda y qué se usa para qué impuesto. 20, 19. O sea, ahí no habla de tentación, sino de atraparme, Sí, el engaño. Hacerlo caer. hacerlo caer. ¿Y en Marcos, Agustín, cuál es? Marcos 12, 12. 12, 16. Hasta el 17. Bueno, hasta el 16, 17. Dice El 15, sí. el impuesto. Ajá, el verso, ahora dinos, estoy en el 14, ¿es correcto que paguemos impuesto al César o no? Verso 15, ¿debemos o no pagarlos? Jesús se dio cuenta de su hipocresía y les dijo, ¿por qué intentan atraparme? Muéstrenme la moneda romana y yo les digo. Cuando se la dieron, les preguntó, ¿a quién le pertenece la imagen, el título grabado en esa moneda? Al César contestaron. Sí, bueno. Aquí, esta versión dice tropezar delante del pueblo. O sea, En ¿por qué me la hacen la versión qué? 26. No, esta es una versión que es libre. Versión libre, dice tropezar ante el pueblo. Claro, es que ciertamente él conoció la astucia de ellos. Pero cuando hablamos de tentar, o sea, Jesucristo era humano, aunque era Dios. Entonces podemos verlo de dos maneras diferentes. La manera humana y la manera de Dios. Porque tentar significa, ¿cuál sería la tentación que tendría Jesús en ese caso? Decir, no paguen impuestos, ¿verdad? Porque el pueblo o sea, el gobierno de Roma estaba haciendo algo que, aunque era correcto pagar impuestos, cobrar impuestos, pero a lo mejor no de la forma que lo estaba haciendo con el pueblo de Israel, a lo mejor estaban abusando en cuanto al cobro de los impuestos. Entonces la tentación podría ser, no paguen impuestos, por hacerlo caer, ciertamente como dice la versión. Ahora, si lo vemos como Dios, a Jesús como Dios, él podía estarse identificando como Dios también. Ahí en esa palabra la tentación. ¿Por qué me tentáis? Porque si vamos a Mateo capítulo 4, No cuando tentarán Jesús ser tuyos. exactamente, capítulo 4, cuando él es tentado en el desierto, después que estuvo ayunando en el desierto, que Jesús, bueno, que el diablo dice, convierte las piedras en pan, él dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús lo lleva al pináculo del templo y le dice, arrójate, porque escrito está. O sea, también utiliza la escritura para decirle a Jesús, arrójate, porque escrito está, tus ángeles mandarán cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y qué le dice Jesús? En el versículo 7.
Jesús le dijo también, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, ¿tentar qué es para Dios? ¿Qué es tentar a Dios? Esa es la pregunta, porque aquí estaban tentando a Jesús y Jesús también es Dios. Poniéndolo a prueba. O sea, poner a prueba a Dios, ¿será? Fíjese, vamos un momentico a Deuteronomio. Bueno, esto que estaba escrito, eso está en Deuteronomio Pero a Dios no capítulo se le puede 6, versículo 16. Pero si nos vamos a Éxodo capítulo 17, que es la referencia que hace Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, vamos a Éxodo capítulo 17. La tentación de la que habla Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, de la que habla Jesús aquí en Mateo capítulo 4, que es el mandamiento, no tentarás al Señor tu Dios. Y tiene que ver con el agua de la roca, el agua de la roca. Cuando Moisés hizo salir agua de la roca, cuando les estaban en el desierto y tenían sed. Dice el capítulo 17 de Éxodo. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, dadnos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? O sea, ¿por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿por qué haré o qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masash y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces, la tentación, ¿cuál fue? Desconfiaron de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué hizo el pueblo de Israel en el desierto para tentar a Dios? Ellos hicieron lo malo. ¿Qué hicieron ellos? Empezaron a murmurar contra Dios y contra Moisés, que los sacaron del pueblo de esto para llevarlos al desierto para matarlos de sed. Se empezaron a murmurar. Entonces, ¿qué esperaba el pueblo de Israel? Que haciendo lo malo ibas a obtener lo bueno. ¿Qué es tentar a Dios? Como el caso de Satanás tentando a Jesús en el pináculo del templo. Tírate, porque está escrito que Él te va a salvar para que no te pase nada. Pero estás haciendo algo, vamos a decirlo, arbitraria, o sea, lo estás haciendo con conciencia, o sea, lo estás haciendo aldrede, algo que tú sabes que es malo, para obtener algo bueno de Dios. ¿Cómo tú haciendo algo malo puedes obtener algo bueno de Dios? Entonces, yo no puedo tentar a Dios en ese caso. ¿Por qué? Porque si yo sé que estoy haciendo algo bueno o algo malo en contra de Dios, conscientemente de que lo estoy haciendo, yo no puedo esperar que Dios haga lo bueno en mí. Yo voy a pecar, ciertamente, como dice la Biblia, yo voy a cometer pecados, pero cuando lo hago deliberadamente, que es la palabra que estaba buscando, deliberadamente lo hago a conciencia de que estoy haciendo algo en contra de lo que es la voluntad de Dios, yo no puedo esperar que Dios me dé lo bueno. ¿Qué estaba esperando el pueblo de Israel? Ellos en vez de orar a Dios o pedirle a Moisés, mira, pedirle a Dios que nos dé agua porque tenemos sed, nos empezaron a murmurar, a quejarse, a hacer todo lo malo en presencia de Dios. ¿Y qué esperaban ellos entonces que Dios hiciera con ellos? Que le diera lo bueno. Entonces tentaron a Dios en el desierto de esa manera. Desconfiaron, Agustín. Desconfiaron del poder de Dios, que Dios tenía poder para proveerles agua. Exactamente. Y eso es lo que yo veo acá también en Lucas capítulo 20, ¿verdad? Cuando están tentando a Jesús. Dice, ¿por qué me tentáis? ¿Qué están haciendo ellos? Los fariseos, los saduceos. Ellos eran los defensores de la ley de Dios, eran los defensores de Dios. Eran los que defendían que se hiciera y se cumpliera con los mandamientos de Dios. Pero ¿qué estaban haciendo ellos? Fíjate cómo actuaban. Estaban acechándole, se simularon justos, buscando ¿qué? La muerte de un hombre que era inocente. Estaban haciendo lo malo, esperando ¿qué?
cosas buenas de Dios. Estaban esperando cosas buenas de Dios después de estar haciendo todas estas cosas que hacían. Entonces es una tentación. Entonces Jesús aquí, para mí, se está identificando como Dios. ¿Por qué me tentáis? ¿Verdad? Así como tentaron a Dios en el desierto, así como Jesús se lo dice a Satanás allá en el pináculo del templo. Y es lo mismo. Entonces él está diciendo, ustedes están actuando mal, igual como actuó el pueblo en el desierto. O sea, tentando a Dios siempre. ¿Por qué me Hermano tientan? querido, Dígame. ¿no será como una forma de decirle si realmente tú eres el Cristo, el Mesías? O sea, ¿por qué no nos liberas de una vez? ¿Por qué tenemos que pagar y todas esas cosas? Pregunto. ¿Podría ser algo así? Pero es que ellos no tenían ese interés. O sea, por la actitud que ellos tenían, ellos no querían, o sea, no esperaban ni siquiera eso. Porque a lo mejor ellos estaban esperando un Mesías que los iba a liberar de Roma. Pero es que ni siquiera eso, porque ni siquiera se lo preguntaba. O sea, nunca, o sea, no es, ellos simplemente desde el principio, cuando vieron a Jesús con una multitud de personas siguiéndolo, cuando vieron que la gente se iba en pos de él, empezaron a buscar la manera de salir de él, pues de matarlo, pues, de condenarlo. Siempre fue así. Porque si realmente ellos estuvieran esperando salir o liberarse de Egipto, perdón, de Roma, ellos simplemente hubieran por lo menos escuchado a Jesús o lo hubieran atendido. Ahora, amor, no iban a entender lo que estaba diciendo, pero él se identificó como el Mesías por todo lo que hizo. No porque lo dijo, sino por todas las señales que hizo. Como dije ayer, o sea, hasta Juan el Bautista, cuando fue a bautizar a Jesús, él dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies encorvados. Pero después cuando estaba en la cárcel le mandó a decir, mira, ¿eres tú o esperamos a otro? Y Jesús, ¿cómo le respondió? No le dijo, mira, vaya y díganle a Juan que sí soy yo, que no espere a otro. No, le dijo, mira, díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos caminan, los mudos hablan y los muertos son resucitados. O sea, identifíqueme por las señales, por lo que estoy haciendo, no porque yo lo diga. Yo creo que él muy pocas veces dijo que era el Mesías, creo que fue la mujer samaritana y al sumo sacerdote cuando conjuró en nombre de Dios que dijera si era o no era. Pero él nunca se identificaba directamente, sino que mostraba, como Ariel bastantes veces que lo mostró, y el último milagro fue la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Que tenía 4 días muerto, era algo que no podía nadie explicar, algo que era indudable, pues algo que no podían dudar ninguno de los que estaban ahí. Y con todo eso los fariseos, los saduceos, los escribas, toda esa gente, los sacerdotes, los ancianos, seguían buscando la manera de matar. Hermano Entonces la querido, idea era no perder su prestigio y su poder, aunque tenían que sujetarse al gobierno de Roma, pero no querían perder su prestigio ni su poder. Dígame, hermano querido. entonces podría ser ese tentar como que, o sea, ellos están pecando de una manera deliberada, Deliberado. probando, o sea, haciéndole daño a Dios mismo, o sea, como lo estamos entendiendo ahorita. Yo lo veo de esa manera. Como lo estamos entendiendo, o sea, atentando contra el mismo Dios, como lo hizo el pueblo en Israel, perdón, como lo hizo el pueblo en el desierto y como lo hizo el diablo también en el pináculo del templo con Jesucristo. Exacto. Yo lo veo de esa manera, porque ellos tenían que identificarlo, tenían que ver en él alguien que no era normal, no era una persona normal como todos los demás. Ellos tenían que identificarlo por lo que él hacía. Y con todo eso, trataron de hacer lo malo contra él, que buscando que agradara a Dios. Jamás iban a hacerlo. Jamás iban a agradar a Dios. Que iban a buscar las bendiciones de Dios haciendo lo que y querían hacer con Jesús. Jamás. Y por eso dice, ¿por qué me tentáis? O sea, ¿por qué tientan a Dios? Es lo que es la manera como yo lo veo. A lo mejor no es así. A lo mejor simplemente le estaba diciendo, ¿por qué me quieren hacer caer? O sea, yo no voy a caer en sus artimañas. Y realmente Jesús nunca iba a caer en sus artimañas. Y sabemos que todo esto estaba profetizado, que Jesús tenía que ser entregado y tenía que morir, pero como decía con Judas, ciertamente todo tiene que cumplirse como está escrito, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le fuera no haber nacido, ¿verdad? Y que eso queda con Judas, y Judas fue apóstol de Jesucristo. O sea, lo que tú haces también te va a traer consecuencias. Aunque todo esto estaba escrito, Jesús tenía que ser condenado, Jesús tenía que ir a la cruz, pero los protagonistas de todo esto, Jesús decía, hay de ellos, o sea, hay de ellos, porque sabiendo que estaban haciendo lo malo, lo hicieron a sabiendas, conscientemente de lo que estaban haciendo. Entonces, Jesús, simplemente para callarles la boca,
les pide la moneda del tributo, y la moneda del tributo era el denario, como yo creo que Mateo que dice que era un denario, le entregaron un denario. Le entregaron un denario y él dice, ¿de quién es la inscripción y lo que está y el nombre que está escrito? Bueno, es del César. Entonces, bueno, si eso es del César, déselo al César, pero a Dios le dan lo que es de Dios. Eso fue claro, y dice que ellos no pudieron sorprenderle más en otra alguna palabra, dice, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Ellos maravillados de su respuesta callaron, o sea, sorprendidos, maravillados. Y fíjate, con todo eso que se sorprendían, veían las buenas respuestas que tenía Jesús a las preguntas que ellos le hacían, y con todo eso seguían adelante con sus planes de malévolos, vamos a decirlo así. Y eso era de parte de Satanás. Y sabemos que el plan de Dios fue tan bien elaborado, el plan de Dios para salvarnos fue tan bien elaborado, que esto viene de parte de Satanás, todas estas cosas. Porque si Satanás hubiera sabido que el plan de Dios era que Jesús fuera a la cruz, esto no hubiera pasado. Estos fariseos hubieran aceptado a Jesús como el Mesías. A lo mejor no hubieran aceptado a Judas, eso no hubiera pasado. Pero fue un plan tan bien elaborado de parte de Dios que un instrumento que era para maldición se convirtió en un instrumento de bendición. Algo que nadie podía entender. Nadie podía saber eso. Pues nadie podía entender eso que estaba sucediendo. Dime, Alejandrito. Sí, estaba viendo ahí, voy a compartir un momento la pantalla, que veas ahí el griego interlineal del 23, y está la palabra astucia allí. Yo no sé si eso sirve de algo, si aporta o nos aporta en algo. Dice, más él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Y lo traduce como, habiendo percibido de ellos la astucia, dijo hacia ellos. Pues, o sea, es como que realza la palabra astucia. Astuto. Claro, porque la pregunta que ellos hacen es una pregunta astuta. Fue como la pregunta que le hizo Jesús a ellos mismos con el bautismo de Juan. O sea, ellos no podían responder, ninguna de las respuestas era favorable a ellos, ninguna. O sea, por eso que no respondieron nada. Sí. Y búscate en el griego, en la interlineal Mateo. Voy. Ya mismo. Me dices, ayúdame con el Mateo versículo. 22, versículo, no recuerdo el versículo, que es capítulo 22, versículo 16, 17, por ahí, 18. Estoy buscando, Agustín, ¿eh? Ya llegué. Ya lo tengo. Pero un momentito que hago compartir pantalla rápidamente. Ya lo tengo. Aquí está. Entonces, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y lo traduce, habiendo conocido, pero él, Jesús, a la maldad de ellos, dijo, ¿por qué a mí me están poniendo a prueba, hipócritas? Bueno, aquí la tentación de Dios en el desierto tenía que ver con eso, ponerlo a prueba. Sí. Ya están desconfiando de Dios, pues, desconfiando de Dios, es más o menos similar, pues. Yo imagino que Lucas, en el Evangelio de Lucas, se colocan esto porque está en los otros evangelios. Y dice que Lucas averiguó con diligencia, según todo lo que había sucedido, con lo que fueron testigos, y lo escribió en orden, todas las cosas. Amén. ¿Alguna pregunta o comentarios más que puedan tener? Hermano querido, más que una pregunta que me hago, pues un planteamiento, o sea, ¿de qué manera nosotros tentamos a Dios en este tiempo? De la misma manera. Cuando yo peco deliberadamente, esperando porque a veces sucede con nosotros que decimos, bueno, yo voy a pecar y después me arrepiento y Dios me perdona. Es una manera de tentar a Dios, porque lo estoy haciendo deliberadamente. Puedo caer en tentación, pero una cosa es caer en tentación y pecar,
Y otra cosa es hacerlo deliberadamente, confiando de que Dios me va a perdonar, aunque yo lo estoy haciendo deliberadamente. O sea, hay que tener cuidado con eso. Ok. Tener cuidado con esas cosas. O en el caso del pueblo de Israel en el desierto. O sea, ¿por qué yo tengo que tener angustia? ¿Por qué yo tengo que molestarme, preocuparme si no hay agua? O sea, si estoy en el desierto y no hay nada que tomar, que comer. O sea, yo simplemente tengo que confiar que Dios tiene poder, que Dios es poderoso, que Dios me va a proveer y debo estar confiado, debo estar tranquilo. Pero deliberadamente, pues me voy a la angustia, me voy a la queja, me voy a la murmuración, me voy a dudar de Dios, a decir cosas que no debo. Y yo creo que hoy hacemos eso también. Hoy muy probablemente caemos también en esa misma condición de duda y de olvidarnos que Dios tiene el poder, que Dios tiene el control. Y deliberadamente o desenfrenadamente nos quejamos o decimos cosas, expresamos cosas, quejas, murmuraciones, etcétera, etcétera. Y son contra Dios mismo realmente. Fíjate que cuando Jesús estaba en el pináculo del templo, ciertamente esa escritura existe, ¿verdad? La Claro. que menciona Satanás, mira, Dios te va a salvar con sus ángeles. Esa escritura existe, pero se iba a cumplir en ese momento, si Jesús se zumbaba del pináculo. Ahí está el detalle, ¿ves? Y nosotros tenemos escrituras que nos dicen que Dios es amor, que Dios perdona cuando tú te arrepientes, todas esas cosas, pero hay que tener cuidado también. Como decía el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1. Estas cosas les escribo para que no pequéis. No es que el hecho de que yo diga que siempre vamos a pecar, vamos a hacerlo deliberadamente. O sea, hay que tener cuidado con eso también. Tenemos que cuidarnos del pecado, tenemos que procurar vivir vidas en santidad. Es lo que Dios nos está diciendo. O sea, no tentemos a Dios, o sea, o sea, tengamos cuidado. Hermano querido, Dígame. hay una anécdota aquí rapidito que quiero contar, rapidito, que fue con Roberto, que bueno, tiene la cámara apagada, pero a lo mejor está escuchando. Recuerdo hace unos 16 años, no sé, algo así, en una visita de Roberto a Venezuela, mi esposa y yo lo fuimos a buscar allá a Maiquetía, en el Malibú, hay un Malibú en ese tiempo. Y bueno, recuerdo que pasamos la noche allá en Maiquetía, en La Guaira, y arrancábamos en la mañana del día siguiente para la gira, pues para los lugares donde iba a ver, no sé si 18 o 20 años, algo así. Hermano, y los frenos empezaron a fallar allí en Maiquetía, en La Guaira, empezaron a fallar los frenos. Y yo le digo a Roberto, vámonos así en el nombre de Dios, chicos. Y, o sea, todavía mi esposa y yo recordamos eso. Roberto me dijo, no hay que tentar a Dios. Y todavía mi esposa y yo en juego y muchas, eso nos marcó pues todos estos años. Todavía lo decimos y lo recordamos en momentos exactos a eso. Entonces nos fuimos inmediatamente a buscar un taller. No conocíamos a nadie en La Guaira y buscamos el taller más cercano. Y bueno, pues obviamente reparamos los frenos. Los frenos los reparamos esa mañana, un experto en frenos. Y bueno, gracias a Dios logramos hacer todo el recorrido desde Caracas hasta San Felipe, Barquisimeto. Ya lo último de la gira, en la noche, empezaron a fallar los frenos otra vez, me acuerdo. Siempre me acuerdo de eso. Pero bueno, se logró resolver allá en Barquisimeto también. Entonces, bueno, eso lo recuerdo como si fuera ayer. No hay que tentar a Dios. Exactamente. Correcto. Sabiendo que algo es malo, no puedes esperar algo bueno. Claro. Sí, uno a veces tiene que ir a visitar a alguien, un ejemplo, un contacto en un barrio peligroso, un lugar que atracan, que uno sabe que es dañino, y uno se va caminando en el nombre de Dios, confiando que Dios lo va a cuidar, pues, torciendo la escritura como Satanás diciendo la escritura. Estás escuchando, el Agustín, Señor ¿no? mandará sus ángeles. Uno dice, bueno, de aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va conmigo a ese barrio peligroso, porque voy a predicar y cosas así como esas. Pues. Bueno, fíjate que en esos casos, a mí me pasó, nosotros íbamos a predicar en los barrios allá en La Victoria, pero ¿qué está haciendo uno? ¿Tú estás haciendo lo malo o estás haciendo lo bueno? Estás haciendo lo bueno. Entonces, si tú estás haciendo lo bueno, Dios te va a ayudar. Tú vas a encontrar las bendiciones de Dios. Ahora, si yo me voy por un barrio porque conseguí una chica allá que me gustó,
ella es diferente, ¿verdad? Estoy haciendo lo malo, yo no espero que Dios me cuide de los malandros que están ahí en el barrio. Eso va a pasar, eso es normal. O sea, depende de lo que yo vaya a hacer para el barrio. ¿Tú te acuerdas de eso, Roberto? De la vez que se nos echaron a perder los frenos allá en La Guaira. Me estoy tratando de acordar. Tuve que sentar un rato y no escuché toda la historia. No tentemos al Señor tu Dios. Sí, no tentarás al Señor tu Dios, nos dijo el Roberto. Y wow, nosotros quedamos así como que... En toda, bueno, en la vida que me acuerdo, 3 veces me han tenido cuchillo aquí en la panza. Sí. Una en el circo en Caracas, una en México y una en Cali, Colombia. Pero no entró el cuchillo, nomás se quedaron ahí y se fueron. Eso es lo importante. Dios está con nosotros. Usted sabe cuándo nos toca. Así es. Exactamente. Agustín, Dígame. una de las cosas que me llama la atención que aparece allí es la palabra hipócrita. O sea, imagínate buscar a Dios con hipocresía. Aparte de que lo buscas para tentarlo, lo buscas para hacerlo caer, lo buscas para una pregunta de engaño, de astucia. También eres un hipócrita. O sea, todo eso está en el texto. Eso es impresionante cómo los hay, ¿no? De Jesús que dice, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas. Ahí está. Sí, porque no actúan de la manera correcta. Siempre andan, tienen un disfraz puesto, no son reales. Así es. Bueno, ¿algo más que añadir, Agustín? ¿Algún otro comentario? Creo que no, si no hay más preguntas o comentarios, Amén. Entonces, ¿en qué versículo te pongo aquí? ¿En el 26? hasta el 26. Sí. Ok, hermanito, perfecto. Para apuntarlo por aquí, bueno, vamos a detener. Entonces,